Se burló de él con una invitación falsa. Pero cuando el joven padre entró con su hija de 6 años, vestido como un millonario, toda la sala quedó paralizada en un silencio atónito, incapaz de creer lo que veían. Antes de comenzar, vamos a crear una ola de positividad. Comenta una palabra que describa cómo te sientes hoy. Si estás disfrutando de esta increíble historia de verdades ocultas y revelaciones inesperadas, por favor dale like y dime en los comentarios qué crees que pasará después. Las copas de champán tintineaban suavemente unas contra otras mientras Victoria Hamilton observaba su fiesta en el ático con la satisfacción de alguien que había orquestado la perfección. Con 27 años, ya había escalado más alto en la escalera corporativa que la mayoría de las personas con el doble de su edad. Y la reunión de esa noche era un testimonio de su éxito. Las ventanas de piso a techo de su apartamento en Manhattan ofrecían una vista impresionante de las luces de la ciudad abajo, mientras en el interior, la élite empresarial de Nueva York se mezclaba bajo candelabros de cristal que costaban más que el salario anual de la mayoría de la gente. Victoria ajustó el collar de diamantes en su cuello, un regalo que se había comprado a sí misma tras cerrar el trato con Peterson el mes pasado. Su vestido de seda esmeralda, hecho a medida a la perfección, se movía con gracia mientras ella se abría paso entre sus invitados, cada uno una pieza cuidadosamente seleccionada en el juego de ajedrez de su ascenso profesional. Había pasado semanas planificando esa velada, asegurándose de que cada detalle reflejara su gusto impecable y su creciente influencia en el mundo financiero. «Victoria, querida, esta fiesta es absolutamente divina», exclamó Margaret Thornfield, la esposa de un destacado banquero de inversiones. «Realmente sabes cómo entretener». «Gracias, Margaret. Creo en rodearme de las mejores cosas y de las mejores personas», respondió Victoria con una sonrisa ensayada, mientras sus ojos ya recorrían la sala en busca de su próxima oportunidad de networking. La conversación fluía tan suavemente como el vino caro que servían los camareros uniformados. Victoria había contratado al mejor servicio de catering de la ciudad, y todo, desde las ostras importadas hasta los canapés artesanales, hablaba de su refinado paladar y su considerable presupuesto. Se movía entre la multitud como una reina entre sus súbditos, aceptando cumplidos por su gusto, su apartamento y su extraordinario ascenso en Hamilton & Associates, la prestigiosa firma de consultoría donde se desempeñaba como vicepresidenta senior. A medida que avanzaba la noche, Victoria se encontró conversando con James Morrison, un distinguido caballero de unos 50 años que controlaba varias carteras de inversión importantes. Estaban discutiendo posibles oportunidades de colaboración cuando el tema cambió hacia los trabajadores cotidianos que mantenían en funcionamiento su mundo. «Es fascinante cómo apenas notamos a las personas que mantienen nuestras oficinas», reflexionó James, girando su copa de brandy con aire pensativo. «Justo ayer vi a nuestro encargado de mantenimiento arreglando el ascensor. Buen tipo, pero se nota que le cuesta llegar a fin de mes». Los dedos perfectamente cuidados de Victoria se apretaron ligeramente alrededor de su copa de champán. Sabía exactamente a quién se refería James. Marcus Thompson, de 29 años, había estado trabajando en el mantenimiento de su edificio durante los últimos 2 años. Lo había visto incontables veces en los pasillos, siempre con su sencillo uniforme de trabajo, herramientas en mano, ocupándose en silencio de sus tareas con un cortés asentimiento cada vez que se cruzaban. «Oh, Marcus», dijo ella con un gesto despectivo de la mano. «Sí, lo conozco. Bastante amable, supongo, pero difícilmente del tipo que esperarías ver en una reunión como esta». El comentario provocó risas entre el pequeño grupo que se había reunido a su alrededor. Victoria sintió la emoción familiar de ser el centro de atención. Sus ocurrencias y observaciones apreciadas por personas cuya aprobación podía impulsar aún más su carrera. ¿Puedes imaginarlo?, rió Patricia Kellner, otra invitada. El pobre seguramente estaría aterrorizado en un lugar como este. La mente de Victoria comenzó a girar con posibilidades traviesas. Siempre había sido conocida por sus movimientos audaces, tanto en los negocios como en la vida,
Su éxito había venido de tomar riesgos calculados y causar impresiones memorables en la gente adecuada. Una idea empezó a formarse, una que proporcionaría entretenimiento a sus invitados, mientras al mismo tiempo demostraba su propia confianza y poder social. ¿Saben qué?, anunció Victoria, su voz cargada de la autoridad que la había hecho tan exitosa en las salas de juntas. Creo que estamos siendo terriblemente injustos con Marcus. Quizás se merece una oportunidad de ver cómo vive la otra mitad. El grupo la miró con expresiones curiosas, intuyendo que Victoria estaba preparando algo significativo. «Lo voy a invitar», declaró, con los ojos brillando por la emoción de su propia audacia. ¿Por qué no? Podría ser divertido ver cómo se maneja entre la verdadera sociedad. Varios invitados intercambiaron miradas. Algunos parecían intrigados, otros un poco incómodos con la idea. Pero Victoria ya había tomado una decisión. Era conocida por sus decisiones espontáneas, y esto sin duda daría de qué hablar durante semanas. James levantó una ceja. ¿Hablas en serio, Victoria? El hombre trabaja en mantenimiento. Exactamente, exclamó Victoria, entusiasmándose con su idea. Sería como un experimento social. Podríamos observar cómo alguien de su entorno se adapta a nuestro mundo. Podría ser educativo para todos nosotros. La conversación continuó a su alrededor, pero Victoria ya había sacado su teléfono. Tenía el número de Marcus del directorio del edificio, usado solo para solicitudes de mantenimiento. Sus dedos se movieron rápidamente por la pantalla, redactando un mensaje con el tono justo de invitación casual. Marcus, soy Victoria Hamilton del ático. Estoy organizando una pequeña reunión esta noche y pensé que podrías disfrutar uniéndote a nosotros. Nada demasiado formal, solo buena compañía y conversación. Espero verte. Victoria. Lo envió antes de poder dudar de sí misma, y luego levantó la vista hacia sus invitados con una sonrisa triunfante. Hecho. Lo he invitado para esta noche. La reacción fue inmediata y variada. Algunos invitados parecían encantados con la perspectiva de un entretenimiento inesperado, mientras que otros estaban preocupados por la posible incomodidad de la situación. Margaret Thornfield se inclinó hacia Victoria. Querida, ¿estás segura de que esto es prudente? El pobre podría sentirse totalmente fuera de lugar. Victoria rió, un sonido como campanas de plata que había practicado hasta la perfección. Margaret, ¿no crees que ya es hora de romper algunas barreras? Además, si se siente incómodo, siempre puede irse, pero quién sabe. Quizá nos sorprenda. Su teléfono vibró con una respuesta casi de inmediato. Gracias por la invitación, señorita Hamilton. Sería un honor asistir. ¿Podría llevar a mi hija? Marcus. Victoria se quedó mirando el mensaje un instante. No sabía que Marcus tenía una hija, pero la petición le pareció bastante razonable. Un niño añadiría una dinámica interesante a la velada, e incluso podría hacer que Marcus se sintiera más cómodo con familia a su lado. Por supuesto, espero conocerla, Victoria, respondió rápidamente. Volviéndose hacia sus invitados, compartió la novedad. Al parecer, tiene una hija que le gustaría traer. ¡Qué encantador! Un verdadero hombre de familia. El interés del grupo estaba ahora en su punto máximo. La noche había tomado un giro inesperado, y todos tenían curiosidad por ver cómo se desarrollaría. Victoria sintió una oleada de satisfacción por haber captado tan completamente la atención de todos. Este era exactamente el tipo de movimiento audaz que había construido su reputación como alguien que pensaba más allá de los límites convencionales. A medida que la fiesta continuaba, Victoria se sorprendía mirando repetidamente hacia la puerta, preguntándose cuándo llegaría Marcus y cómo reaccionarían sus invitados al verlo en ese entorno tan elegante. Lo imaginaba con su ropa de trabajo habitual, quizá un poco nervioso, pero agradecido por la oportunidad de vislumbrar un mundo diferente. La voz del portero sonó por el intercomunicador. «Señorita Hamilton, tiene visitas. Envíelos arriba», respondió Victoria, con el corazón latiendo un poco más rápido por la anticipación. Se dirigió hacia la entrada, haciendo un gesto a sus invitados para que continuaran sus conversaciones, mientras recibía a los recién llegados.
Varias personas se colocaron en lugares desde los que podían ver claramente la puerta, su curiosidad evidente a pesar de sus intentos de parecer despreocupados. El ascensor sonó suavemente, y Victoria escuchó pasos acercándose a la puerta de su apartamento. Alisó su vestido una vez más y se preparó para dar la bienvenida a Marcus y a su hija en su mundo de lujo y sofisticación. El timbre resonó con su melodioso sonido, y Victoria dio un paso adelante con confianza, lista para abrir la puerta y presenciar la reacción de un hombre de clase trabajadora, entrando en la alta sociedad por primera vez. Esperaba ver gratitud, quizá algo de nerviosismo y, sin duda, el asombro de alguien experimentando lujos más allá de su mundo habitual. Lo que no esperaba era lo que la aguardaba al otro lado de esa puerta, algo que desafiaría todas las suposiciones que había hecho, y la haría cuestionarse todo lo que creía saber sobre el silencioso trabajador de mantenimiento que acababa de aceptar su invitación impulsiva. No olvides suscribirte y activar la campana de notificaciones. No querrás perderte lo que sucederá cuando Marcus finalmente cruce esa puerta. La mano de Victoria se detuvo sobre la ornamentada manija de bronce por un instante, su mente llena de anticipación. Detrás de ella, la fiesta seguía con su sofisticado murmullo de conversaciones y suave música clásica, pero podía sentir que varios de sus invitados se habían colocado estratégicamente para presenciar ese momento. Había construido toda esa velada alrededor del valor de entretenimiento de ver a un simple trabajador de mantenimiento desenvolverse en su mundo de privilegios. Y ahora era el momento de que el espectáculo comenzara. Con una sonrisa confiada, abrió la pesada puerta de caoba, esperando ver a Marcus con su atuendo habitual de trabajo, quizás aferrando nerviosamente la mano de su hija mientras contemplaban el lujo del pasillo de su ático. En cambio, Victoria se encontró frente a una transformación tan completa, tan inesperada, que se le cortó la respiración y casi dejó caer su copa de champán de entre sus dedos súbitamente sin fuerza. El hombre que estaba ante ella apenas se parecía al trabajador de mantenimiento que conocía. Ya no llevaba el uniforme sencillo ni las botas gastadas. En su lugar se presentaba alguien que bien podría haber salido directamente de las páginas de una revista de estilo de vida de lujo. Marcus vestía un traje gris carbón perfectamente hecho a medida que probablemente costaba más que el alquiler mensual de la mayoría de las personas. La tela se movía con él como seda líquida. Su camisa blanca impecable era claramente personalizada, y la corbata, con un patrón sutil de plata y azul profundo, hablaba de un gusto impecable y una inversión sustancial. Pero no eran solo las prendas lo que lo había transformado. Marcus se movía con un aire de tranquila confianza y autoridad natural que Victoria nunca había notado antes. Su postura era recta pero relajada, sus movimientos medidos y con propósito. Su cabello, habitualmente oculto bajo una gorra de trabajo, estaba peinado con precisión profesional. Y Victoria notó por primera vez lo marcados que eran sus rasgos. Mandíbula fuerte, ojos oscuros e inteligentes, y una presencia que sugería a alguien acostumbrado al mando y al respeto. A su lado estaba una niña de unos 6 años, igualmente deslumbrante. Llevaba un vestido que el ojo entrenado de Victoria reconoció de inmediato como ropa infantil de diseñador, probablemente de varios cientos de dólares. Su cabello oscuro caía en elegantes rizos, y llevaba pequeños pendientes de perlas que reflejaban la luz de la lámpara de araña del pasillo. Todo en ella, desde sus zapatos Mary Jane lustrados hasta los accesorios perfectamente combinados, hablaba de cuidado meticuloso y gran gasto. «Victoria», dijo Marcus con suavidad, su voz cargada de una calidez y refinamiento que ella nunca le había escuchado antes. «Muchas gracias por la invitación. Esta es mi hija, Emily». La niña dio un paso al frente con la compostura de alguien mucho mayor, ofreciendo una pequeña reverencia que habría sido apropiada en cualquier corte real. «Es un placer conocerla, señorita Hamilton. Papá me ha hablado maravillas de usted». Victoria se quedó congelada en el umbral, su mente luchando por procesar lo que veía. No podía ser el mismo hombre que había arreglado su fregadero hacía 3 semanas.
el que se había disculpado profusamente por dejar un poco de tierra en su piso de mármol. No podía ser el mismo al que había menospreciado y decidido incluir en su velada, como una forma de entretenimiento caritativo. «Sí, por favor, entren», consiguió tartamudear, apartándose para dejarles paso. Mientras Marcus y Emily entraban en el apartamento, Victoria notó varios detalles que aumentaban aún más su desconcierto. Marcus llevaba un reloj que estaba segura era un Patek Philippe, fácilmente más valioso que su coche. Sus zapatos eran claramente de cuero italiano hecho a mano, y avanzaba por su espacio no con la admiración que ella esperaba, sino con la seguridad casual de alguien acostumbrado al lujo. La reacción de sus invitados fue inmediata y dramática. Las conversaciones se interrumpieron a mitad de frase cuando las cabezas giraron hacia los recién llegados. Victoria observó cómo las expresiones de diversión curiosa se transformaban en sorpresa, confusión y, en algunos casos, en un reconocimiento que parecía traer consigo implicaciones que ella no alcanzaba a comprender. La copa de champán de Margaret Thornfield sí se deslizó de sus dedos, estrellándose contra el mármol con un estrépito cristalino que resonó en la sala, ahora súbitamente en silencio. El rostro de James Morrison se había puesto pálido, y miraba a Marcus, con una expresión que rozaba la incredulidad. «Buenas noches a todos», dijo Marcus con amabilidad, su voz llenando la estancia con naturalidad. «Espero que no estemos interrumpiendo nada importante». Emily permanecía junto a su padre, pero Victoria notó que la niña no mostraba ni un ápice de timidez, ni el agobio esperable en una niña de 6 años entrando en una reunión de adultos. En cambio, observaba la sala y a sus ocupantes con una mirada inteligente y analítica, demasiado madura para su edad. «Marcus». La voz de James Morrison se quebró ligeramente. «Marcus Thompson». «Hola, James», respondió Marcus con una cálida sonrisa. «Me alegra verte de nuevo. ¿Cómo están Patricia y los niños?» La cabeza de Victoria daba vueltas mientras intentaba procesar las implicaciones de ese intercambio. James Morrison, uno de los financieros más influyentes de la ciudad, claramente conocía a Marcus en persona y parecía atónito de verlo allí. «Ellos están bien, gracias», tartamudeó James. «No tenía idea de que estabas trabajando en mantenimiento en el edificio de Victoria», terminó Marcus suavemente. «Bueno, todos necesitamos un pasatiempo, ¿no?». La palabra pasatiempo cayó en la sala como un trueno. Victoria sintió que las rodillas le flaqueaban al comprender por completo lo que Marcus acababa de decir. Un pasatiempo. Había llamado pasatiempo a su trabajo, ese mismo que ella había usado para definir todo su estatus social. Patricia Kellner, que apenas una hora antes se había reído diciendo que Marcus se aterrorizaría en una sala como esa. Ahora parecía ser ella quien experimentaba el terror. Se aferró al brazo de su esposo y le susurró algo con urgencia al oído. «Damas y caballeros», dijo Marcus, dirigiéndose al grupo con la autoridad natural de alguien acostumbrado a acaparar la atención. «Me gustaría que conocieran a mi hija, Emily. Emily, estos son algunos de los amigos de la señorita Hamilton». Emily dio un paso al frente de nuevo, y Victoria observó asombrada cómo la pequeña se movía por la sala con perfecta gracia social. Saludó a cada persona de manera apropiada, recordó nombres tras una sola presentación, y entabló conversaciones que eran tanto corteses como sorprendentemente sofisticadas. «Qué hermoso hogar tiene, señorita Hamilton», dijo Emily volviéndose hacia Victoria. «La colección de arte es particularmente impresionante. ¿Ese es un Monet auténtico sobre la chimenea?». Victoria asintió en silencio, aún tratando de procesar todo lo que estaba ocurriendo. El conocimiento de arte de la niña, sus modales perfectos, su ropa costosa. Nada de esa situación tenía sentido con lo que ella creía saber sobre Marcus. «Emily tiene muy buen ojo para el arte», explicó Marcus con orgullo. «Ha estado estudiando en el programa infantil del Museo Metropolitano. El programa infantil del Met era exclusivo y costoso. No solo requería una matrícula elevada, sino también conexiones para poder ser admitido.
Victoria lo sabía porque había investigado sobre él cuando pensaba en formas de mejorar sus propias credenciales culturales. A medida que avanzaba la noche, Victoria se encontró observando a Marcus interactuar con sus invitados con una mezcla creciente de asombro y desconcierto. Se movía por la sala con total soltura, participando en conversaciones sobre estrategias de inversión, mercados internacionales y eventos culturales con un nivel de conocimiento que sugería una amplia educación y experiencia. Cuando Harold Westbrook, un destacado marchante de arte, comenzó a hablar de una reciente subasta de esculturas contemporáneas, Marcus no solo participó con conocimiento, sino que reveló que había asistido a la misma subasta e incluso había realizado varias adquisiciones importantes. «La pieza de Henderson fue extraordinaria», comentó Marcus. «Me decepcionó perder la puja de esa». Harold lo miró fijamente. «¿Tú estabas pujando por el Henderson que se vendió por casi $2 millones?» Marcus se encogió modestamente de hombros. «A veces se gana, a veces se pierde. Esa es la naturaleza del coleccionismo». Victoria se excusó y se retiró a su cocina, necesitando un momento para procesar lo que estaba pasando. Su velada cuidadosamente planificada como entretenimiento social se había transformado en algo que no entendía, y desde luego, que no podía controlar. El hombre al que había invitado como curiosidad, casi como un acto de caridad, claramente operaba en un nivel que quizás superaba incluso el suyo en lo social y financiero. Se sirvió un vaso de agua e intentó calmar sus manos temblorosas. Desde la puerta pudo ver a Emily charlando con Margaret Thornfield sobre clases de piano, mencionando su próximo recital en el Wild Recital Hall del Carnegie Hall, un lugar que Victoria sabía exigía un talento excepcional e influencias considerables para reservarse. Cuando volvió a la fiesta, encontró a Marcus de pie junto a sus ventanas, mirando las luces de la ciudad. Por un instante pareció perdido en sus pensamientos, y ella alcanzó a ver algo más profundo en su expresión. Tal vez tristeza, anhelo, o alguna emoción compleja que no pudo identificar. «Vaya vista», dijo él sin volverse. «Sí», respondió Victoria con cautela. «Pagué extra por ella». Marcus asintió pensativo. «Las vistas son importantes. Nos recuerdan la perspectiva». Se volvió hacia ella, y Victoria volvió a sentirse impactada por lo diferente que parecía del hombre que creía conocer. «Gracias por invitarnos, Victoria. Emily no suele tener muchas oportunidades de socializar con...» Se detuvo, como eligiendo sus palabras con cuidado. «Con personas fuera de nuestro círculo habitual». «¿Tu círculo habitual?», repitió Victoria débilmente. Antes de que Marcus pudiera responder, Emily apareció a su lado. «Papá, la señora Thornfield me invitó a la fiesta de cumpleaños de su hija el próximo fin de semana. ¿Puedo ir?» «Lo discutiremos más tarde, cariño», respondió Marcus con suavidad, colocando una mano protectora en el hombro de su hija. Victoria notó el gesto y comprendió que, a pesar de su aparente riqueza y sofisticación, Marcus parecía cuidar a su hija con un celo especial. Había algo casi secreto en la forma en que vigilaba las interacciones de Emily. A medida que la velada llegaba a su fin y los invitados comenzaban a marcharse, Victoria no estaba más cerca de entender lo que había sucedido que cuando Marcus cruzó por primera vez la puerta. Cada interacción solo había profundizado el misterio, revelando capas de complejidad que desafiaban todo lo que creía saber sobre el estatus social, las apariencias y las suposiciones que la gente hace unos de otros. Los últimos invitados se despidieron con promesas de llamar pronto y con peticiones veladas de más información sobre tu fascinante amigo de mantenimiento. Victoria cerró la puerta tras ellos y se recostó contra ella, permitiéndose al fin mostrar la confusión y la incertidumbre que había ocultado toda la noche. Pero la mayor sorpresa aún estaba por llegar, y lo haría con la luz de la mañana, cambiando no solo su comprensión de Marcus Thompson, sino toda la percepción del mundo que creía controlar tan completamente. Asegúrate de darle like si estás tan sorprendido como Victoria y deja un comentario con tus teorías sobre quién es realmente Marcus. El sol de la mañana se filtraba por las ventanas de piso a techo de Victoria, proyectando largas sombras sobre su suelo de mármol
mientras ella se sentaba en la mesa del desayuno, con una taza de café que hacía tiempo se había enfriado. No había dormido más de 1 hora en toda la noche, su mente repasando cada momento de la velada anterior, intentando darle sentido a lo que había presenciado. Su teléfono no dejaba de vibrar con mensajes de los invitados, cada uno más urgente y curioso que el anterior. Margaret Thornfield había enviado 3 mensajes antes de las 7 a.m., todos pidiendo más información sobre Marcus. James Morrison había llamado 2 veces, dejando mensajes de voz que insinuaban información que no podía compartir por teléfono, pero que desesperadamente quería discutir en persona. Victoria contemplaba la ciudad desde arriba, olvidada de su rutina matinal, intentando armar el rompecabezas en que Marcus Thompson se había convertido. Todo en él, su ropa, su confianza, la sofisticación de su hija, sus referencias casuales a subastas de arte millonarias, sugería una riqueza y un estatus muy superiores a cualquier cosa que ella hubiera alcanzado, y sin embargo, trabajaba en mantenimiento en su edificio, un empleo que apenas pagaba lo suficiente para cubrir el alquiler en la mayoría de los barrios, y mucho menos para sostener el estilo de vida que ella había presenciado. El timbre sonó, interrumpiendo sus pensamientos atribulados. Victoria miró su teléfono. Apenas eran las 8 a.m. de un sábado, demasiado temprano para visitas sociales. Fue al intercomunicador, esperando encontrar un repartidor, o quizás a alguno de sus amigos más insistentes, buscando chismes sobre la noche anterior. Señorita Hamilton. La voz era joven y profesional. Soy Jennifer Walsh, del New York Chronicle. Esperaba poder hablar con usted sobre la fiesta de anoche. La sangre de Victoria se heló. El New York Chronicle era uno de los periódicos más respetados de la ciudad, pero también tenía una sección de sociedad y chismes que podía elevar o destruir reputaciones en sus círculos. Nunca había hablado con ellos antes, y mucho menos esperaba que se interesaran por su reunión. Lo siento, pero no concedo entrevistas, respondió Victoria con cautela. Señora, entiendo su renuencia, pero ha habido un desarrollo relacionado con uno de sus invitados que el público tiene derecho a conocer. Sería mejor si pudiéramos discutirlo en persona. La mano de Victoria temblaba mientras permitía subir a la reportera. Fuera lo que fuese lo que estaba ocurriendo, claramente era más grande que un simple caso de identidad equivocada o torpeza social. El interés de un periódico traía consigo olas de ansiedad mientras se preguntaba en qué se había metido sin querer. Jennifer Walsh resultó ser una mujer de unos 30 años de mirada aguda, vestida de manera profesional, pero con la actitud persistente de alguien acostumbrado a descubrir secretos. Llevaba una tableta y una expresión de emoción apenas contenida que puso a Victoria aún más nerviosa. Señorita Hamilton, gracias por recibirme, comenzó Jennifer, acomodándose en la silla que Victoria le ofreció. Entiendo que anoche organizó una fiesta en la que Marcus Thompson fue invitado. Sí, es correcto, respondió Victoria con cautela. ¿Puedo preguntar cómo se enteró de esto? Jennifer sonrió con seriedad. Señorita Hamilton, ¿sabe usted quién es realmente Marcus Thompson? La pregunta quedó suspendida en el aire como un desafío. Victoria comprendió que su suposición de que Marcus era un simple trabajador de mantenimiento estaba a punto de hacerse añicos por completo, y no estaba segura de estar preparada para lo que iba a descubrir. Creí que sí lo sabía, admitió en voz baja. Jennifer encendió su tableta y le mostró a Victoria una fotografía. Era claramente Marcus, pero vestido con un traje de negocios caro y de pie tras un podio con un micrófono. Detrás de él había un logotipo que Victoria no reconocía, pero el entorno parecía oficial e importante. Esta foto fue tomada hace 3 años, explicó Jennifer. Marcus Thompson estaba anunciando el lanzamiento de la última iniciativa humanitaria de la Fundación Thompson. La fundación tiene activos que superan los $800 millones. Victoria se quedó mirando la imagen, con la boca abierta. ¿800 millones? Señorita Hamilton, Marcus Thompson no solo es rico, es uno de los filántropos más influyentes del país. La Fundación Thompson financia programas educativos
investigación médica y desarrollo de infraestructuras en más de 40 países. Solo el año pasado donaron más dinero a causas benéficas de lo que algunos países pequeños gastan en todos sus programas sociales. La reportera deslizó hacia otra imagen, esta mostrando a Marcus en lo que parecía ser una elegante gala benéfica, hablando con personas que Victoria reconoció como líderes mundiales y celebridades. En la foto llevaba la misma expresión de tranquila confianza que había visto la noche anterior, pero ahora cobraba sentido en un contexto completamente diferente. ¿Pero por qué?, balbuceó Victoria. Porque alguien así estaría trabajando en mantenimiento. Jennifer se inclinó hacia adelante con intensidad. Eso es exactamente lo que estamos tratando de averiguar. Hace 3 años, Marcus Thompson desapareció de la vida pública. La fundación continuó con su labor, pero él se retiró de todas las apariciones públicas y funciones oficiales. Nadie en los círculos benéficos lo ha visto desde entonces. Mostró a Victoria otra imagen, esta más reciente y borrosa, tomada claramente con un teleobjetivo. Mostraba a Marcus con su uniforme de mantenimiento entrando al edificio donde vivía Victoria. Hemos intentado localizarlo durante meses. Circulan rumores sobre una tragedia familiar, sobre por qué se escondió, pero nadie ha podido confirmar nada. La fiesta de anoche fue la primera vez que se lo vio en los círculos sociales desde su desaparición. La mente de Victoria corría intentando procesar esa información. El trabajador silencioso y educado que había visto docenas de veces era en realidad uno de los filántropos más poderosos del mundo. Alguien que controlaba recursos capaces de transformar comunidades enteras. Su hija, dijo Victoria de pronto. Emily parecía tan sofisticada. Jennifer asintió con seriedad. Emily Thompson, antes de la desaparición de su padre, estaba siendo educada por los mismos tutores que trabajan con niños de la realeza europea. Su madre fue la doctora Sarah Thompson, una de las principales cirujanas pediátricas del país. Victoria captó de inmediato el uso del pasado. ¿Fue? La doctora Thompson murió en un accidente de coche hace 3 años. Fue entonces cuando Marcus se retiró de la vida pública. Algunos piensan que se culpó a sí mismo por lo sucedido. Otros creen que hubo amenazas contra su familia que lo obligaron a esconderse. Victoria se dejó caer en su silla al sentir todo el peso de la situación. Había invitado a uno de los multimillonarios más reservados del mundo a su fiesta como entretenimiento, tratándolo como un caso de caridad, cuando probablemente él podría haber comprado todo su edificio sin notarlo. Señorita Hamilton, continuó Jennifer, varios de sus invitados ya han hablado con otros reporteros. Se está corriendo la voz de que Marcus Thompson ha reaparecido y va a haber una gran atención mediática. Necesito preguntarle, ¿dijo algo anoche que pudiera explicar por qué ha estado viviendo esta doble vida? Victoria negó con la cabeza, sintiéndose abrumada. Apenas dijo nada sobre sí mismo. Fue encantador, culto, claramente acostumbrado a la riqueza y la sofisticación, pero no explicó nada. ¿Su hija mencionó a su madre o algo sobre por qué viven de una manera tan distinta a como solían hacerlo? ¿No?, respondió Victoria, recordando los modales perfectos de Emily y su conversación madura. Fue encantadora, pero no habló de asuntos personales. Jennifer tomó notas en su tableta. Señorita Hamilton, debo advertirle, esta historia va a ser enorme. El regreso de Marcus Thompson, incluso en circunstancias tan inusuales, es una noticia que interesará a gente mucho más allá de los círculos sociales de Nueva York. Tal vez debería prepararse para una atención que no esperaba. Tras la partida de Jennifer, Victoria se quedó sola en su apartamento, mirando las copas de champán que aún no habían sido recogidas de la noche anterior. Su invitación impulsiva había levantado accidentalmente el telón sobre uno de los mayores misterios en los círculos filantrópicos, y no tenía idea de cuáles podían ser las consecuencias. Su teléfono sonó, mostrando el número de James Morrison. Contestó con desgana. ¿Victoria? La voz de James era urgente. Necesitamos hablar de inmediato. Lo que hiciste anoche al invitar a Marcus va a tener repercusiones que ninguno de nosotros esperaba. James,
No tenía idea de quién era realmente. Pensé. Sé lo que pensaste, interrumpió James. ¿Pero Victoria? Hay cosas sobre la situación de Marcus Thompson que no comprendes. Hay personas que lo han estado buscando por razones que van mucho más allá de la curiosidad por su riqueza. Victoria sintió un escalofrío recorrerla. ¿Qué tipo de razones? Del tipo que pone a la gente en peligro, respondió James con gravedad. Victoria, voy para allá. No hables con más reporteros hasta que tengamos la oportunidad de discutir esto adecuadamente. Al colgar el teléfono, Victoria comprendió que su sencilla velada de entretenimiento había abierto una puerta a algo mucho más complejo y potencialmente peligroso de lo que podía haber imaginado. La vida secreta de Marcus Thompson estaba a punto de hacerse pública, y ahora ella estaba inexorablemente vinculada a las consecuencias que esa revelación pudiera traer. Afuera, la ciudad seguía su ritmo normal de sábado por la mañana, pero Victoria sabía que para ella, y posiblemente para Marcus y Emily, nada volvería a ser normal. La verdadera identidad del silencioso trabajador de mantenimiento estaba a punto de sacudir no solo su comprensión del mundo, sino posiblemente el mundo entero. La pregunta que la atormentaba ahora no era quién era realmente Marcus Thompson. Eso empezaba a entenderlo. La pregunta era por qué un hombre tan poderoso había elegido esconderse a plena vista. ¿Y qué había sucedido hace 3 años que fue lo suficientemente peligroso como para forzarlo a una vida tan alejada de sus verdaderas capacidades y recursos? Si esta historia te mantiene al borde de tu asiento, dale like y dime en los comentarios de qué crees que Marcus está realmente huyendo. James Morrison llegó al ático de Victoria en menos de 1 hora. Su habitual porte sereno había sido reemplazado por una urgencia que aumentó aún más la ansiedad de Victoria. Lo acompañaba una mujer que Victoria no reconoció, alta, profesional, con la mirada alerta de alguien con experiencia en seguridad o aplicación de la ley. Victoria, esta es la agente Sarah Chen, de la División de Delitos Financieros del FBI, dijo James sin preámbulos al entrar en su apartamento. Necesitamos hablar de Marcus Thompson de inmediato. Las piernas de Victoria flaquearon. ¿FBI? ¿Qué ha hecho Marcus? La agente Chen dio un paso adelante, con una expresión seria pero no hostil. Señorita Hamilton, Marcus Thompson no ha cometido ningún crimen, pero su reaparición anoche ha creado una situación que requiere atención inmediata. Hay personas que lo han estado buscando, y no todas con buenas intenciones. No entiendo, dijo Victoria dejándose caer en una silla. El reportero dijo que era un filántropo que desapareció después de que su esposa muriera. Es cierto, confirmó la agente Chen. Pero no es toda la historia. La doctora Sarah Thompson no era solo la esposa de Marcus. También era investigadora en una tecnología médica revolucionaria que podría transformar el tratamiento del cáncer. Su trabajo valía potencialmente miles de millones de dólares para las farmacéuticas. James se sentó frente a Victoria. Hace 3 años hubo indicios de que alguien intentaba robar la investigación de Sarah. El accidente de coche que la mató no fue un accidente. Victoria sintió que la habitación giraba a su alrededor. ¿Está diciendo que fue asesinada? La agente Chen asintió con gravedad. Creemos que sí, aunque nunca pudimos probarlo. Marcus recibió amenazas creíbles contra la seguridad de su hija si no entregaba las notas de investigación de Sarah. En lugar de ceder, hizo público el trabajo, liberando todos los hallazgos de Sarah a universidades y centros médicos en todo el mundo, haciendo imposible que alguien se beneficiara económicamente de su asesinato. Fue entonces cuando desapareció. Las personas que mataron a Sarah estaban furiosas porque no podían monetizar su trabajo, añadió James. Marcus sabía que podían ir contra Emily después, así que se ocultó. Victoria pensó en la elegante niña que había conocido, con sus modales perfectos y su conversación madura. Así que ha estado escondiendo a Emily trabajando como empleado de mantenimiento. Fue una genialidad, en realidad, explicó la agente Chen.
Nadie presta atención a los trabajadores de servicio. Son invisibles a plena vista. Marcus podía mantener a Emily segura mientras permanecía cerca de los centros de poder, donde podía monitorear las amenazas contra ellos. Pero ¿por qué no simplemente desapareció por completo? ¿Irse del país? James y la agente Chen intercambiaron miradas. Porque Marcus Thompson no abandona sus responsabilidades, dijo James en voz baja. Incluso mientras se escondía, Marcus había estado dirigiendo la Fundación Thompson de manera remota. El trabajo humanitario nunca se detuvo, solo se volvió invisible, como él. La agente Chen sacó su teléfono y le mostró a Victoria una serie de fotografías. Mostraban proyectos de construcción, escuelas, hospitales, todos con pequeñas placas con el logo de la Fundación Thompson. En los últimos 3 años, mientras Marcus estaba desaparecido, su fundación había construido 47 escuelas, financiado clínicas médicas en 12 países y provisto sistemas de agua potable para más de 200 comunidades. Había estado salvando vidas mientras fregaba suelos. Victoria miró las imágenes, empezando a comprender la magnitud del hombre al que había expuesto sin saberlo. Y ahora que la gente sabe dónde está, la expresión de la agente Chen se ensombreció. Las mismas personas que mataron a su esposa siguen ahí fuera. Lo han estado buscando durante 3 años. Y gracias a la fiesta de anoche y la atención mediática que ha generado, ahora saben exactamente dónde encontrarlo. «Oh, Dios», susurró Victoria. «¿Qué he hecho?» «No podías saberlo», dijo James amablemente. «Pero Victoria, ahora necesitamos tu ayuda. Marcus y Emily están en peligro inmediato. Tenemos razones para creer que grupos hostiles ya se están movilizando para localizarlos». La agente Chen se inclinó hacia adelante con intensidad. «Señorita Hamilton, ¿Marcus dio alguna indicación de a dónde podría ir si se sentía amenazado? ¿Alguna mención de refugios seguros, contactos o planes de respaldo?» Victoria negó con desesperación. «No, nada de eso. Fue encantador y sofisticado, pero no reveló nada personal». Su teléfono vibró con una llamada entrante. El identificador mostraba un número que no reconocía, pero la agente Chen le indicó con gestos que contestara. «¿Hola?», dijo Victoria con cautela. «Señorita Hamilton, soy Marcus Thompson». Su voz era tranquila, pero con una tensión que ella no había oído antes. «Debo agradecerle por la noche de ayer». Emily lo pasó de maravilla. Victoria miró a la agente Chen, que le hacía señas frenéticas para que mantuviera a Marcus en la línea, mientras activaba los equipos de grabación. «Marcus, aquí hay personas que necesitan hablar contigo. Es sobre tu seguridad». Hubo una pausa. «Supongo que la agente Chen ya te habrá puesto al tanto de la situación general». Los ojos de Victoria se abrieron de par en par. «¿Sabes acerca de la agente Chen?» La risa de Marcus fue seca. «Victoria, he sabido del seguimiento del FBI durante 3 años. He estado esperando el momento adecuado para reaparecer, y la fiesta de anoche me dio la oportunidad perfecta». La agente Chen tomó el teléfono. «Señor Thompson, soy la agente Chen. Señor, tenemos inteligencia creíble de que su ubicación ha sido comprometida. Necesitamos llevarlo a usted y a su hija a un lugar seguro de inmediato». «Agente Chen, agradezco su preocupación, pero Emily y yo llevamos 3 años preparándonos para este momento. Ya no nos esconderemos». «Señor, con todo respeto, usted no entiende el nivel de amenaza actual. Hemos interceptado comunicaciones que sugieren que grupos hostiles ya están en la ciudad». La voz de Marcus se endureció. «Agente Chen, entiendo el nivel de amenaza mejor de lo que cree. Las personas que mataron a mi esposa cometieron un error crítico. Supusieron que el dolor me haría débil. Se equivocaron». Victoria escuchaba el intercambio con creciente confusión y miedo. El Marcus que oía ahora no se parecía en nada al educado trabajador de mantenimiento, ni siquiera al sofisticado invitado de la fiesta. Esta versión tenía un filo de acero que sugería capacidades mucho más allá de la filantropía. «Señor Thompson»,
Continuó la agente Chen. ¿Cuáles son sus intenciones? Mis intenciones son simples, respondió Marcus. Durante 3 años he estado reuniendo pruebas sobre quién mató a Sarah y por qué. He estado construyendo casos, documentando conexiones y preparándome para el día en que pudiera asegurar que Emily nunca más tendría que vivir con miedo. James tomó el teléfono. Marcus, soy James Morrison. ¿De qué tipo de pruebas estás hablando? Hola, James. Hablo de registros financieros, interceptaciones de comunicaciones, testimonios de testigos que hace 3 años estaban demasiado asustados para hablar, pero que ahora han encontrado el valor. Hablo de pruebas suficientes para encarcelar de por vida a los responsables de la muerte de Sarah. Los ojos de la agente Chen brillaron con interés profesional. Señor Thompson, ¿está diciendo que ha estado llevando a cabo su propia investigación? Lo que digo es que los recursos de la Fundación Thompson van mucho más allá de construir escuelas y hospitales. Cuando alguien asesina a tu esposa por su investigación médica, aprendes muy rápido que el dinero puede comprar muchas cosas, incluida la justicia, si tienes suficiente paciencia. Victoria comprendió que estaba presenciando algo extraordinario. Marcus no había estado escondido durante 3 años. Había estado cazando. Señor, necesitamos reunirnos de inmediato, dijo la agente Chen con urgencia. Si tiene pruebas que puedan abrir este caso, debemos coordinar nuestros esfuerzos. Agente Chen, encuéntreme en la sede de la Fundación Thompson al mediodía. Venga sola y traiga a la señorita Hamilton con usted. Señor, ese edificio ha estado vacío durante 3 años. Nuestra vigilancia muestra... Marcus interrumpió con lo que sonó como auténtica diversión. Agente Chen, su vigilancia muestra lo que yo quise que mostrara. La Fundación Thompson nunca dejó de operar. Solo se volvió más discreta en sus métodos. La línea se cortó, dejando a Victoria, James y la agente Chen mirándose en un silencio atónito. Ha estado jugando un juego completamente distinto al que imaginábamos, dijo la agente Chen lentamente. Durante 3 años pensamos que protegíamos a un padre en duelo escondido. En cambio, hemos estado observando una de las investigaciones privadas más sofisticadas de la historia moderna. James negó con la cabeza, maravillado. Debía haberlo sabido. Marcus Thompson no construyó un imperio humanitario siendo pasivo. El hombre que conocí antes de la muerte de Sarah era brillante, decidido y absolutamente implacable cuando se trataba de proteger a las personas que amaba. Victoria sintió una mezcla de asombro y terror. Y yo lo invité a mi fiesta como entretenimiento. La agente Chen ya estaba haciendo llamadas, coordinando con su equipo para la reunión del mediodía. Mientras hablaba rápidamente por teléfono, Victoria comenzó a comprender que había desencadenado algo mucho más grande que una vergüenza social, o incluso una noticia de sociedad. Había señalado, sin querer, el inicio de lo que podría ser una de las operaciones más significativas contra el crimen organizado en la historia reciente, orquestada por un hombre que había pasado 3 años fingiendo arreglar ascensores rotos, mientras en realidad se preparaba para derribar a quienes habían destruido a su familia. El sol de la mañana ascendía más alto tras las ventanas de Victoria, pero ella sabía que por la tarde todo sería distinto. Marcus Thompson había terminado de esconderse, y las personas que lo subestimaron estaban a punto de descubrir exactamente qué tipo de enemigo habían creado al asesinar a su esposa y amenazar a su hija. El silencioso trabajador de mantenimiento había sido un disfraz. El sofisticado invitado de la fiesta había sido apenas un vistazo de su verdadero yo. Pero lo que estaban a punto de encontrar en la sede de la Fundación Thompson sería algo completamente distinto. Un hombre que había pasado 3 años convirtiendo el dolor en un arma y que por fin estaba listo para usarla. Suscríbete, porque no vas a creer lo que Marcus ha estado planeando todo este tiempo. Esto está a punto de ponerse increíble. La sede de la Fundación Thompson se erguía como un testimonio de elegancia arquitectónica en el corazón del distrito financiero de Manhattan. Victoria había pasado por el edificio docenas de veces a lo largo de los años, siempre notando su imponente fachada,
pero sin prestar demasiada atención a su aparente vacío. Ahora, al acercarse junto a la agente Chen, comprendía lo equivocadas que habían sido sus suposiciones. Desde la calle, el edificio parecía exactamente igual que en los últimos 3 años. Ventanas oscuras, sin actividad visible, los sutiles signos de un negocio en suspensión indefinida. Pero al entrar por el vestíbulo principal, Victoria notó de inmediato detalles que sugerían una realidad muy distinta. El vestíbulo estaba impecablemente mantenido. Los suelos de mármol brillaban a pesar del supuesto abandono. El mostrador de seguridad estaba desatendido, pero Victoria percibió el tenue resplandor rojo de cámaras de vigilancia activas y el zumbido casi inaudible de sofisticados sistemas electrónicos. La agente Chen se acercó al grupo de ascensores, pero antes de que pudiera pulsar el botón, las puertas del ascensor central se abrieron en silencio, revelando una figura que hizo que Victoria contuviera el aliento. Era Marcus, pero esta versión se parecía poco al trabajador de mantenimiento que había conocido o al elegante invitado de la noche anterior. Vestía un traje negro perfectamente entallado que amplificaba su autoridad natural, y se movía con la inconfundible seguridad de alguien acostumbrado a ejercer un poder considerable. Pero fueron sus ojos lo que más impactó a Victoria. Reflejaban una intensidad concentrada, la mirada de alguien que había pasado 3 años preparándose para ese preciso momento. Agente Chen, señorita Hamilton, los saludó formalmente, invitándolas a entrar en el ascensor. Gracias por venir. Mientras el ascensor ascendía suavemente hasta el último piso, Victoria se descubrió estudiando el reflejo de Marcus en las puertas de acero pulido. Ya no quedaba rastro del deferente trabajador de mantenimiento, ni siquiera del encantador invitado que la había sorprendido en su fiesta. Este era claramente Marcus Thompson en su elemento. Un hombre que controlaba recursos valorados en cientos de millones de dólares y que había pasado 3 años orquestando lo que ella comenzaba a sospechar. Sería un ajuste de cuentas extraordinario. El ascensor se abrió directamente a lo que antes habían sido las oficinas ejecutivas de la fundación, pero donde Victoria esperaba ver habitaciones vacías cubiertas con sábanas polvorientas, se encontró en el centro neurálgico de una operación que le cortó la respiración. El espacio había sido transformado en algo que parecía una combinación de centro de mando de alta tecnología y sala de guerra legal. Varias estaciones de trabajo bordeaban las paredes, cada una equipada con sofisticados sistemas informáticos y equipos de comunicación. Grandes pantallas mostraban diagramas financieros, organigramas y lo que parecía ser metraje de vigilancia. Las paredes estaban cubiertas de fotografías, documentos y líneas que conectaban piezas, creando una compleja red de evidencias. Bienvenidos a la verdadera Fundación Thompson, dijo Marcus, su voz cargada de un orgullo silencioso. Durante los últimos 3 años, este ha sido el cuartel general de la investigación privada más completa sobre crímenes farmacéuticos en la historia de Estados Unidos. La agente Chen recorrió la sala con evidente admiración profesional, examinando los equipos y las pantallas. Señor Thompson, esto es extraordinario. ¿Cómo ha mantenido esto en funcionamiento sin ser detectado? Marcus sonrió levemente. Agente Chen, cuando controlas recursos significativos y empleas a algunos de los mejores expertos en seguridad del mundo, es sorprendente lo invisible que puedes llegar a ser. La fundación nunca dejó de operar, solo se volvió más selectiva con su visibilidad. Los condujo hasta una mesa de conferencias central, donde decenas de archivos estaban perfectamente organizados. Victoria pudo ver que cada carpeta estaba etiquetada con nombres, fechas y lo que parecían ser clasificaciones criminales. Estos archivos representan 3 años de investigación sobre la muerte de mi esposa, explicó Marcus. La doctora Sarah Thompson fue asesinada porque su investigación amenazaba con interrumpir miles de millones en ganancias farmacéuticas. Las personas responsables pensaron que podían intimidarme al amenazar a Emily. La agente Chen tomó uno de los archivos y sus ojos se agrandaron al revisar el contenido. Señor Thompson, este nivel de detalle, ¿cómo obtuvo esta información? La Fundación Thompson tiene contactos en centros de investigación médica, agencias gubernamentales
e instituciones financieras alrededor del mundo, respondió Marcus. Cuando financias proyectos humanitarios en 40 países, desarrollas relaciones con personas que ven cosas que otros preferirían mantener ocultas. Victoria se encontró observando una fotografía en la pared que mostraba a un hombre con un traje caro, estrechando la mano de alguien que ella reconoció como un destacado ejecutivo farmacéutico. Líneas rojas conectaban esa foto con decenas de otras, formando una red que parecía abarcar continentes. Marcus, dijo en voz baja, ¿qué es exactamente lo que has descubierto? La expresión de Marcus se endureció. He descubierto que la muerte de mi esposa fue ordenada por un consorcio de compañías farmacéuticas que se sintieron amenazadas por su investigación revolucionaria. Sarah había desarrollado un protocolo de tratamiento que podía reducir los costos del cáncer en más del 80% y al mismo tiempo mejorar dramáticamente las tasas de supervivencia. Se dirigió a una de las pantallas grandes, activándola con un control remoto. La pantalla mostró documentos financieros y registros de comunicación. Estas compañías estaban a punto de perder cientos de miles de millones si el trabajo de Sarah se hacía accesible. Así que contrataron profesionales para eliminar la amenaza, primero intentando robar su investigación, y luego asesinándola cuando se negó a ceder. La agente Chen fotografiaba documentos con su teléfono, su emoción apenas contenida. Señor Thompson, esta evidencia podría sostener procesamientos por asesinato, conspiración, crimen organizado y docenas de cargos más. ¿Por qué no llevó esto a la policía antes? La sonrisa de Marcus fue fría. Porque hace 3 años no podía proteger a Emily si estas personas decidían eliminar a ambas. Necesitaba tiempo para construir un caso inatacable y establecer protecciones que garantizaran nuestra seguridad incluso si intentaban vengarse. ¿Qué tipo de protecciones?, preguntó Victoria. Del tipo que provienen de tener pruebas detalladas de actividades criminales distribuidas a agencias de seguridad, periodistas y funcionarios gubernamentales en 12 países, con instrucciones de publicar todo si algo le sucede a Emily o a mí. La agente Chen levantó la vista de los archivos. Señor Thompson, ha creado un Dead Man's Switch. He creado responsabilidad, corrigió Marcus. Las personas que mataron a Sarah han pasado 3 años creyendo que se salieron con la suya. Están a punto de descubrir que estaban equivocados. Un suave timbre indicó una llamada entrante en el sistema de comunicación de la sala. Marcus la activó y una voz que Victoria no reconoció llenó el espacio. Señor, tenemos confirmación de que los objetivos han llegado a la ciudad. 3 equipos de nivel profesional están estableciendo posiciones de vigilancia alrededor de conocidos asociados. Marcus asintió con gravedad. Gracias, David. Mantén los protocolos de observación y reporta cualquier movimiento agresivo de inmediato. La mano de la agente Chen se movió instintivamente hacia su arma. Señor Thompson, ¿está diciendo que las personas que mataron a su esposa ya están aquí? Agente Chen, han estado siguiendo los reportes de los medios sobre la fiesta de anoche. Saben que he reaparecido y se están preparando para terminar lo que comenzaron hace 3 años. Victoria sintió que el terror la invadía. Marcus, lo siento tanto. Nunca quise... Marcus levantó una mano para detenerla. Victoria, hiciste exactamente lo que necesitaba que hicieras. Durante 3 años he estado esperando el momento adecuado para sacarlos de su escondite. Tu fiesta me dio la oportunidad perfecta para anunciar mi regreso, asegurando la máxima atención pública. Las implicaciones de lo que decía golpearon a Victoria como un golpe físico. Tú querías que supieran dónde estás. Quería que pensaran que saben dónde estoy, corrigió Marcus. Hay una diferencia significativa. La agente Chen estudiaba atentamente las pantallas de vigilancia. Señor Thompson, ¿cuál es su objetivo final aquí? Marcus se movió hacia una pantalla en la pared que mostraba una línea de tiempo detallada desde hace 3 años hasta el presente. Mi objetivo final, agente Chen, es justicia.
En aproximadamente 6 horas daré una conferencia de prensa para anunciar el regreso de la Fundación Thompson a la vida pública. En esa conferencia publicaré todas estas pruebas a los medios, al mismo tiempo que serán entregadas a las agencias de seguridad de todo el mundo. Y espera que las personas que mataron a su esposa intenten detenerlo. La sonrisa de Marcus fue afilada como una navaja. Agente Chen, cuento con ello. Durante 3 años estas personas han operado en las sombras, creyendo que eran intocables. Esta noche serán obligados a salir a la luz, donde todos podrán ver quiénes son realmente. Victoria comprendió que estaba presenciando algo sin precedentes. Un hombre que había pasado 3 años convirtiendo su dolor en la trampa más sofisticada que podía imaginar. Marcus no había estado escondiéndose de sus enemigos. Había estado preparándose para destruirlos. Pero al mirar las pruebas en las paredes y las transmisiones que mostraban a profesionales armados moviéndose por la ciudad, entendió que las próximas horas determinarían no solo si Marcus Thompson obtenía justicia por el asesinato de su esposa, sino también si él y Emily sobrevivirían para verla cumplida. El callado trabajador de mantenimiento se había estado preparando para la guerra, y esa noche, la guerra finalmente comenzaría. Esto es, el increíble final que estabas esperando. Asegúrate de dar like y suscribirte, porque este desenlace te dejará sin aliento. La conferencia de prensa estaba programada para las 6 p.m. en el gran salón del Hotel Meridian, uno de los lugares más prestigiosos de Manhattan. Para las 4 p.m., Marcus había transformado el espacio en algo que parecía tanto un evento mediático como una fortaleza. Victoria observaba asombrada mientras personal de seguridad, claramente profesionales y no personal del hotel, tomaba posiciones en toda la sala, mientras equipos técnicos instalaban dispositivos mucho más sofisticados que los de una conferencia de prensa típica. Emily debería llegar pronto, dijo Marcus, mirando su reloj con la calma precisa de alguien que ejecuta una operación cuidadosamente planificada. Llevaba un impecable traje azul marino que proyectaba autoridad y cercanía. La imagen perfecta para alguien a punto de revelar uno de los mayores escándalos en la historia farmacéutica. La agente Chen, ahora acompañada por un equipo táctico completo del FBI estratégicamente ubicado en el hotel, se acercó a Marcus con las últimas actualizaciones. Señor, tenemos confirmación de que grupos hostiles han establecido posiciones en 3 edificios con visibilidad sobre esta ubicación. Parecen estar coordinando algún tipo de operación durante su conferencia. Marcus asintió como si eso fuera exactamente lo que esperaba. Agente Chen, ¿sus equipos están listos para actuar cuando dé la señal? Sí, señor. Pero, señor Thompson, debo preguntarle de nuevo. ¿Está seguro de usar a usted y a su hija como señuelo? Podríamos garantizar su seguridad y aún así proceder con los juicios. La expresión de Marcus se endureció con determinación. Agente Chen, estas personas mataron a mi esposa porque pensaron que podían actuar con impunidad. La única manera de garantizar la seguridad a largo plazo de Emily es demostrar que tocar a nuestra familia tiene consecuencias que nunca imaginaron. Victoria sintió que su ansiedad se disparaba al comprender el alcance total de lo que Marcus había planeado. Marcus, no solo estás exponiendo una conspiración criminal, estás atrayéndolos a una trampa donde Emily podría salir herida. Victoria, respondió Marcus con suavidad. Emily ha estado en peligro cada día durante los últimos 3 años. Hoy, ese peligro termina para siempre. A las 5:30 en punto, Emily llegó escoltada tanto por agentes del FBI como por personal de seguridad privada. Llevaba un elegante vestido azul que la hacía parecer una pequeña princesa, y se movía con la misma gracia que Victoria había notado en la fiesta. Pero había algo diferente en su porte, una madurez y comprensión que parecían ir mucho más allá de sus 6 años. «¿Papá?», dijo Emily, acercándose a Marcus con serena confianza. «¿Estás listo para contarle a todos la verdad sobre mamá?». Marcus se arrodilló a la altura de su hija, su expresión suavizándose con amor paternal. «Sí, cariño. Hoy todos sabrán qué mujer increíble fue tu madre, y por qué las personas que la dañaron nunca podrán volver a hacerle daño a nadie más».
Emily asintió solemnemente. Mamá estaría orgullosa de ti, papá. Has sido muy valiente. Victoria observó este intercambio con lágrimas en los ojos, comenzando a comprender que Emily no era solo una niña inocente, atrapada en conflictos de adultos. Era una participante que entendía exactamente lo que estaba ocurriendo y por qué importaba. A las 6 en punto, Marcus tomó el podio ante una audiencia que incluía a representantes de los principales medios, funcionarios de seguridad, y lo que Victoria sospechaba eran agentes encubiertos de múltiples agencias. La sala vibraba de expectación. Se había corrido la voz en los círculos periodísticos de que la reaparición de Marcus Thompson traería revelaciones de importancia extraordinaria. «Damas y caballeros», comenzó Marcus, su voz llenando la sala con autoridad natural. Hace 3 años, mi esposa, la doctora Sarah Thompson, fue asesinada porque su investigación médica amenazaba con interrumpir miles de millones de dólares en ganancias farmacéuticas. Hoy estoy aquí para asegurar que sus asesinos enfrenten la justicia. La sala estalló en un frenesí de flashes y preguntas, pero Marcus levantó la mano pidiendo silencio. En sus carpetas de prensa encontrarán pruebas detalladas de una conspiración que involucra a 17 compañías farmacéuticas, 43 individuos y una red de criminales profesionales operando en 4 continentes. Estas pruebas incluyen registros financieros, comunicaciones interceptadas y testimonios de testigos que antes estaban demasiado asustados para hablar. La agente Chen, ubicada hacia el fondo de la sala, hablaba en voz baja por su radio. Victoria sabía que coordinaba con equipos preparados para arrestar a decenas de sospechosos simultáneamente en varios países. Marcus continuó. La Fundación Thompson entregará todas estas pruebas a las agencias de seguridad en todo el mundo dentro de la próxima hora. También estableceremos un fondo de recompensas de $50 millones para información que conduzca a más procesamientos relacionados con delitos farmacéuticos y robo de investigación médica. Mientras hablaba, Victoria notó movimientos sutiles alrededor de la sala. El personal de seguridad se reposicionaba y alcanzó a ver destellos de lo que parecían ser agentes de la ley tomando posiciones fuera de las ventanas del hotel. Además, Marcus anunció: con efecto inmediato, la Fundación Thompson pondrá a disposición completa la investigación de la doctora Sarah Thompson para instituciones médicas en todo el mundo, asegurando que su trabajo, capaz de salvar vidas, beneficie a los pacientes sin importar su capacidad de pago. La reacción del público fue eléctrica, pero Marcus aún no había terminado. Finalmente, quiero dirigirme directamente a las personas que asesinaron a mi esposa. Su voz se endureció, llevando un filo que hizo caer un silencio total en la sala. Durante 3 años creyeron que habían silenciado la amenaza que Sarah representaba. Se equivocaron. Su trabajo ahora salvará millones de vidas, y sus crímenes serán procesados con todo el peso de la ley internacional. La voz de la agente Chen llegó a través del auricular de Marcus. Victoria pudo ver el pequeño dispositivo a pesar de sus intentos por ocultarlo. Señor Thompson, tenemos movimiento. Varios equipos están convergiendo en el hotel. Debe ejecutar ahora. Marcus sonrió sombríamente y miró directamente a la cámara principal. Para aquellos que están viendo esta transmisión y planeando detenerla, ya es demasiado tarde. Las pruebas ya han sido transmitidas, los arrestos ya han comenzado, y el mundo ahora sabe exactamente quiénes son y qué han hecho. Como si estuviera sincronizado, la agente Chen avanzó con un equipo de agentes federales. Damas y caballeros de la prensa, el FBI está ejecutando en este momento órdenes de arresto en relación con el asesinato de la doctora Mokora, Sarah Thompson, y crímenes farmacéuticos relacionados en 7 países. Esperamos tener a 17 individuos bajo custodia en el plazo de 1 hora. La sala estalló en preguntas y destellos de cámaras, pero Victoria observaba a Marcus y Emily. Padre e hija permanecían juntos con tranquila dignidad. Finalmente, seguros tras 3 años de esconderse, con sus enemigos expuestos y su futuro asegurado, Marcus había hecho mucho más que buscar justicia por el asesinato de su esposa.
Había orquestado una de las operaciones más sofisticadas contra el crimen organizado en la historia moderna, usando a su propia familia como señuelo para atraer a sus enemigos a la luz, donde podían ser capturados. Pero lo más notable no era la complejidad de su plan ni el alcance de sus pruebas. Era la fuerza silenciosa con la que había soportado 3 años de dolor y miedo, transformando su sufrimiento en un arma que protegería no solo a su propia hija, sino también a incontables pacientes que se beneficiarían de la investigación de Sarah. Al concluir la conferencia de prensa y mientras continuaban los arrestos en todo el mundo, Victoria comprendió que había presenciado algo extraordinario. El trabajador de mantenimiento que había arreglado su fregadero, el invitado elegante que había encantado en su fiesta y el viudo afligido que había pasado 3 años planeando su venganza, eran en realidad la misma persona. Un hombre que se había negado a permitir que los asesinos de su esposa ganaran. Emily Thompson crecería sabiendo que su padre había movido cielo y tierra para asegurar su seguridad y honrar la memoria de su madre. Los criminales farmacéuticos que pensaron que podían asesinar con impunidad, aprendieron que algunas personas, cuando son llevadas al límite, se vuelven peligrosas de formas que sus enemigos jamás imaginaron. Y Victoria Hamilton, quien había iniciado toda esta cadena de eventos con una invitación descuidada pensada como entretenimiento, aprendió que las personas más extraordinarias a menudo se esconden a simple vista, esperando el momento adecuado para cambiar el mundo. Marcus Thompson había pasado 3 años fingiendo ser invisible, mientras se preparaba para volverse inolvidable. Y al final, había logrado tanto justicia para su esposa, como seguridad para su hija, demostrando que a veces la venganza más poderosa es simplemente